científico de su inteligencia. Bueno, intento decirlo de la manera más sencilla, más allá de dar un concepto ideológico. Si nos vamos a la etimología de la palabra, ideología es el estudio de las ideas, en el sentido que no la quiere, o lo que lo quiero yo transmitir, es mis pensamientos propios sobre mi entorno. Pensamientos propios sobre mi entorno. Dicho en otras palabras, cómo yo, en primera persona, veo la realidad, mi realidad, cómo la percibo yo. Ahora sí que es la parte intuitiva, es el comienzo del camino científico, tan necesario, como se los digo, que somos nosotros, que somos personas. Esto no lo está haciendo un ente que no ha sentido, que no ha amado. Claro que lo está haciendo un ser humano, que igual le va a las Chivas o que igual le va a la América, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahora, sumado el camino sistemático, el sistema 1, 2, 3, 4, 5, conocido como método científico, con esas metodologías, como lo voy a comentar, nos va a dar igual un resultado de comprobación que vamos a sujetar a comprobación, ojo, ante terceros. Y esa comprobación, insisto, va a ser la exposición de mis ideas, porque tal cual como en materia de patentes o de invenciones, una invención no vale nada hasta que no la exponga a terceros y tenga un registro. Igualmente, en esta parte ideológica de científica, hasta que no viene la parte de la divulgación, hasta que no la divulguemos, habrá de muchas maneras, insisto, a través de una revista, a través de una clase, a través de una conferencia, curso, seminario, taller, etcétera, se comprobará. Adelante. Sí, gracias. Entonces, si yo voy a hacer una tesis, licenciatura, maestría, doctorado, para comprobarla es recomendable que la lea alguien previamente, a ver si se entiende, por ejemplo, o va a estar destinada a cierto público del área jurídica, o yo puedo tomar esa decisión. Ok, precisamente las recomendaciones de la gráfica anterior, donde, si se recordará usted, venía de que estas ideas, todas estas ideas, la tuviéramos conjuntamente con un asesor que él, se acuerda que los comenté, me va a decir de la viabilidad, ¿verdad? Y que también lo comenté, si estamos de acuerdo o no con esa viabilidad o con lo que nos dice nuestro asesor. Entonces, la sugerencia aquí es precisamente sí, hacerlo a cuatro ojos. El documento, pasarlo a algún experto, puede ser, llámale director, asesor, auxiliar, en fin, que me apoye en este sentido previo la divulgación o previo la ostentación del documento científico. Porque puede, imagínate, si no pasara por este filtro, te pudieras o nos pudiéramos topar con que lo que tú estás comentando, pues ya lo dijo alguien más y tú ya estás en tu examen de grado X y te digo, ¿sabes qué? Eso que tú estás diciendo, me ha sucedido en tesis, eso que tú estás diciendo ya lo dijo Juanito Pérez. ¿Dónde está ese problema? Porque acordémonos, la tesis es la solución de un problema, pero si ya no existe el problema, ¿por qué? Porque ya se resolvió. ¿Qué caso tiene esa tesis? Dígame. ¿Se podría dar lo que manifestó la compañera haciendo? Para que lo escuchen todos, ¿no? Por favor, discúlpenme. Gracias. Sí, Digo que podríamos a lo mejor ahorrar tiempo haciendo primero un proyecto de investigación y que me lo apruebe mi asesor. Precisamente para eso es el protocolo. Voy a ir a hacer la tesis. Sí, claro. Que no sirve para nada. ¿De acuerdo? El problema ya está resuelto. No me gusta decir esa palabra, no sirve para nada, porque sea irrespetuoso con todas las personas que nos atrevemos a hacer este tipo de cosas, que es un esfuerzo intelectual. Pero lo que te comento en este sentido
compañera, es que por eso existen los caminos de protocolos. O sea, el protocolo es eso, el objeto, ¿verdad? Y que alguien o algunos se te aprueba, hablando de un grado académico, se te aprueba. En el caso que tú vas a hacer un ensayo de investigación, por ejemplo, en el caso personal, que no es un grado académico ni nada, yo se lo reconozco a alguno de mis colegas, que reconozco, y que también, si sé que me va a recomendar algo, lo voy a hacer. Porque tampoco voy a ir a que me diga, ah, no, qué onda usted hizo, doctor Escamilla, qué bárbaro, qué chiste tiene. Entonces, los protocolos en materia académica para eso sirven, se hacen coloquios como este tipo de cuestiones, donde se le hacen recomendaciones al sustentante para que las revise, las recapitule y las regrese, antes de entrar en el camino sinuoso de un documento de tesis. ¿Sí? Ah, pero dentro del protocolo, usted nos decía que hay que escoger un tema que conozcamos, sí. Pero se vale que haya trabajo de campo o que haya una vivencia, vaya, porque a veces cuando hacemos una tesis, vaya, o leyes, faltan esos pequeños detalles para poder resolver en forma las situaciones que se presentan. Yo creo que aquí, para poderle responder esa pregunta, nos regresamos, si me permiten, aquí. Todo tiene que ver con el destino. ¿A dónde quiere llegar? Quiero comprobar esto. O sea, para yo poderle responder específicamente o darle una opinión, tendría que ver algo concreto, un supuesto concreto. Depende de, si quiere ir a Roma, ya le diré, miren, le recomiendo, puede irse o por barco o por helicóptero, no viene un avión ahí. Tiene 3 caminos. Y si va a Roma, pues le recomiendo por la lejanía y que no va a regresar de un día para otro, pues le recomiendo que utilice la bolsa roja, no la de la doctora Verónica, que no va a tener ningún cambio. Entonces, eso dependerá siempre de tu documento, hacia dónde quieres llegar. Yo lo que critico, y esto es una crítica, es que todas las tesis tengan que tener investigación de campo, que todas las tesis tengan que tener entrevistas, que todas las tesis, o sea, porque hay muchas personas que tienen esas preferencias, discúlpenme si abuso, pero no, es que depende. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo quería comentar respecto a lo que usted está diciendo, que apenas yo acabo de ingresar al departamento de mi escuela a revisión de tesis, y lo que yo empecé a descubrir, porque apenas, pues en este semestre, llevo 1 mes y medio apenas en ese trabajo, más bien en esa actividad, y lo que descubrí es que a veces los alumnos plantean un problema de información, no un problema de investigación. Es decir, yo quiero investigar algo que ya está resuelto, pero es porque yo no he leído lo suficiente para saber que esto está resuelto. Entonces yo algo que normalmente les hago la aclaración a los muchachos es, tú estás planteando un problema de información, es decir, tú desconoces eso, pero el hecho de que tú desconozcas eso no significa que realmente sea un problema de investigación. Entonces generalmente yo les estoy haciendo esa diferenciación porque me estoy encontrando que eso es muy común, pues. Maravilloso, es muy común. Eso se llama la revisión de la literatura, o como se les dije yo en otro término, el estado del arte. O sea, lo que usted acaba es un problema ya resuelto, que no leíste aquí, o fulanito, sultanito, entonces bueno, no te hiciste llegar, sí, dígame. No terminado. Sí, entonces no te hiciste llegar de la revisión, porque ojo, para esto todo hay procesos, como se los acabo de comentar, y por cierto está a su disposición las gráficas, el documento, para el que quiera tenerlo. Entonces, aquí pues hay un momento, un tiempo que tú te tienes que dar precisamente para darle lo que se llama la revisión de la literatura o revisión del estado de arte, para simple y sencillamente para no darte cuenta que sabes que exactamente eso ya estaba resuelto. Porque cuando llegas al examen de grado, se los digo, yo sí me he topado también muchas veces de este lado, oye, eso que tú estás diciendo ya lo dijo tal autor, en esos términos. Y el sustentante, ahí es donde te digo, por eso la revisión con un asesor, es que mi asesor, o nunca consulté con un asesor, o nunca revisé las fuentes de información o la literatura. Sí, doctora. Doctor, pues bueno, a razón de poder aportar, si me lo permiten, yo también considero que en el estado del arte tendríamos
que revisar las tesis. Pocas personas nos dedicamos a revisar las tesis ya elaboradas y sobre todo las recientes, porque son temas de actualidad, pues tenemos que ver qué es lo que hay justamente dentro del estado del arte. La revisión de la literatura no solamente son teóricos, autores, sino también las tesis, las investigaciones que ya se han dado. Entonces es abocarse a hacerlo para evitar, y justamente la misma universidad donde se encuentran principalmente, no obstante que es bueno ver en otras universidades para hacer las comparativas. Y aclarar también que una cosa es el fondo jurídico y otra cosa es la metodología. Entonces siempre tienen que tener de la mano tanto al especialista en derecho como al metodólogo. Gracias. De hecho, es lo recomendable, ¿verdad? Y esto todo tendrá que ver también con el nivel de profundidad. Ojo, ahí vamos llegando al nivel de conocimiento, todavía no lo tratamos, al nivel de conocimiento que pretendamos llegar. Efectivamente no va a ser lo mismo hacer un trabajo de investigación, de un ensayo, llamémosle así, contra un nivel licenciatura, contra un nivel maestría y contra un nivel doctorado. Yo aquí estoy hablando en términos que completamente generales. Entonces, claro, tendrán sus particularidades, como nos lo acabamos de comentar. Muy bien. Si me permiten, pues, para ir con los tiempos. Gracias, Farid. Ahí está. Gracias. Ahí está. Entramos para los que lo conocen, muy brevemente, y para los que no, bueno, ahora sí que es precisamente el primer nivel del conocimiento. La taxonomía de Bloom, insiste, es un pedagogo austriaco de mediados de los 50, el cual, bueno, pedagogía, los que han cursado algunos estudios de educación, etcétera, bueno, nos lo enseñan o nos lo platican en este sentido. Fíjense bien, yo lo tomo de esta manera. El fenómeno, el pensamiento de orden del fenomenológico es cuando, no, del pasar de lo desconocido, algo que es completamente desconocido, quizás hoy día lo que estoy platicando les haya resultado para ustedes completamente desconocido. El primer nivel del conocimiento es precisamente el conocimiento, conocer algo, pasar ese camino de lo desconocido hacia lo conocido. Primero, voy a ir muy rápido, discúlpenme. Segundo, la comprensión es el camino a dar esos primeros pasos intelectuales de achatamiento, de maduración, es cuando me quedo con muchas caras de las que veo hoy, quizás, ¿qué está platicando? ¿Por qué? Porque están pasando de lo conocido a comprender lo que estoy comentando. Después viene la aplicación. A ver, si le pongo por acá, si digo sí, ¿qué sucederá? Si lo que él me está comentando lo hago así, ¿qué sucederá? Si lo hago así, ¿qué sucederá? Por decirlo. Para después llegar al análisis. Todo ese fenómeno, todo eso comprendido. A ver, primero nos habló de esto, segundo nos habló de esto, tercero nos habló de esto, cuarto nos habló de esto. Eso es el desdeñar el todo en sus partes. Los elementos, análisis. Cada uno de los elementos. Acto seguido, la síntesis. La síntesis es volver a aglutinar ese todo, pero ya quitándole elementos que nosotros no consideremos importantes. Por ejemplo, si tenemos 6 elementos, que al momento de hacer la síntesis, solamente queden 3 elementos. ¿Por qué? Porque nosotros desdeñamos en el momento de volver a pegar el fenómeno, dijimos, estos son los importantes. Eso es la priorización. Y por último, evaluación y creación. Me voy a pasar porque esta la hicieron los alumnos de Bloom, en esta modificación específicamente, de evaluación pasaron a creación. La evaluación es precisamente, ahora sí, los resultados de el proceso, para después lo que llamamos en este sentido la creación. O sea, ¿qué se busca en un documento? Pues es resolver un problema
un documento de investigación que solamente analice o sintetice, un análisis propositivo se requiere. O sea, ok, ya me dijiste que estamos mal, ya me dijiste que esto no está bien. ¿Qué? ¿Qué sigue? Propon. Eso es a lo que se refiere la creación. Lo más importante de esta taxonomía, de este esquema, es cómo vamos, se los dije, de un pensamiento de la nada a lo máximo. Esto para los pedagogos, pues es su pan de cada día. Esto en los temas de educación, de simetría de programas educativos, pues en esta clase se analizarán los elementos. Yo ya sé. En esta clase se conocerán. Utilizando el verbo, yo ya sé el nivel de profundidad que voy a dar en la clase. Oye, nada más me mencionaste que son 5 elementos, pero nunca los analizamos, ¿no? Es que el programa me dice que solamente conozcamos. Por eso fijémonos. Ahora, en un documento de investigación, ¿qué se busca? Fíjense, en un documento, tesis, licenciatura, si llegamos a estos niveles, en un nivel maestría y el máximo, estoy hablando en general. Claro, en una tesis, licenciatura, ¿puedes llegar hasta acá? Órale, bienvenido. Si puedes llegar en una tesis, maestría acá y no se diga, pero tenemos que saberlo. En una tesis de licenciatura llegamos a analizar los elementos. Analizar. Ok. Entonces, en esta parte, y ahí viene la mezcla, yo, en ese ocio aristotélico que les platicaba, me imaginé cómo hago que más allá de la metodología tradicional que nos habla de el método histórico, la parte del marco teórico, marco conceptual, bla, 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 todos los marcos, había por haber, que muchos de mis alumnos no entendían, incluido el del uso de la voz. Dije, bueno, al final de cuentas vamos a resolver un problema. Ahí es donde me encuentro a Hegel. Y me dice Hegel, ¿sabes qué? Un problema tiene 3 momentos: análisis, tesis, antítesis, síntesis. 3 momentos. ¿Cómo los veríamos? De esta manera, mira. Primer momento, en esta figura que me ha llevado, les prometo, algunos lados intelectuales de amor y paz. Porque es la teleología del derecho, justicia, amor y paz, deber ser. Entonces, en este amor y paz, imagínense la primera parte que debe de tener una investigación desde mi opinión, ojo, desde la más chiquita a la más grandota, la parte histórica o de antecedentes. Y la pregunta es muy básica. A ver, ¿desde cuándo investigo? ¿Qué te parece? ¿Desde cuándo? Tengo tesistas, tenemos compañeros tesistas que dicen, no, yo voy a hacer una tesis de derechos humanos desde la carta de Juan Sin Tierra. ¿Sabes cómo terminas? Nunca. O a menos de que sea una tesis en el doctorado en historia. Órale. O sea, estoy hablando aquí de metodología jurídica. Y dependiendo pues del tipo de esto, pero yo desde la cuarta, les recuerdo porque era un compañero mío del doctorado y que creo que no se ha titulado, porque como 50 capítulos. Eso es lo que les hablo. Entonces, primera parte, antecedentes. Y una pregunta muy esencial, que ¿quién se la va a hacer? Nosotros mismos. ¿Desde cuándo? La idea es, ¿desde cuándo apareció el fenómeno? Fíjate bien. Si estamos hablando, vamos a hacer una tesis o una investigación sobre el Internet, pues no va a ser lo mismo que precisamente con los derechos humanos. O sea, dependiendo del fenómeno que vayamos a estudiar, este fenómeno relevante será precisamente el qué, el desde cuándo. Sí, pero si hablamos de unos temas o de cierto tema, a lo mejor yo le puedo decir, fíjense bien el espectro, porque este círculo nos da para muchísimo. Este círculo se puede abrir tanto como quieran en toda la gráfica. ¿En qué sentido? Fíjense bien, en el sentido siguiente. Si yo hablo de los antecedentes de los derechos humanos en el mundo, hijo, ¿se abre? ¿Estarán de acuerdo? Si digo los antecedentes de los derechos humanos en México, Latinoamérica,
México, Jalisco, Guadalajara. Se puede ir cerrando, ¿no? Entonces, esa cerrazón, ¿quién la hace? Uno, dependiendo de nuestras necesidades de estudio y del grado y de lo que queramos investigar. Segundo, la parte central del amor y paz. ¿Cuáles son qué nos da esa frontera entre el histórico y la actualidad? El análisis de la actualidad. Fíjense la palabra que estoy utilizando, análisis de la actualidad. Precisamente son, en materia jurídica, cuáles son las normas vigentes. Entonces, la vigencia de la norma me dará a mí esa delgada línea entre el antecedente y la actualidad. ¿Cuáles son? Y en esta parte, la perspectiva. Ahora sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde vas? Es la parte sintética propositiva. Entonces, como ustedes conteniendo esto, pudieran manejar. Los fusiono los conceptos de la siguiente manera. Fíjense bien. Tesis, dijimos, antecedentes. Que si lo manejo en materia de Hegel, el planteamiento del problema, con conocimiento y comprensión, primer nivel de conocimiento, porque aquí es donde yo demuestro que existe un fenómeno. ¿Cuándo aparece en la historia? En este momento. Entonces estoy pasando de lo desconocido a lo conocido. ¿Se fijan? Orden inferior de conocimiento. El antecedente. Hegel, Bloom. Resultado, antecedentes. 2. La dialéctica, la contradicción. Claro, cuando yo estoy analizando en la parte de la actualidad, pues tengo que poner ahí el balance de los que piensan como yo y de los que no piensan como yo. O sea, teorías contrarias. Dialéctica pura. Hegel. ¿Sí? No. Primer licuado. Entonces, utilizando a Hegel, aquí está, antítesis, aplicación, análisis. Ya estoy analizando, estoy desordenando, escudriñando estos elementos. Por último, síntesis. Ahora sí, llegando a la parte de la perspectiva prospectiva, que es la evaluación y la creación. Síntesis, ahora sí, la sumatoria de esos elementos que llegan a darme algo y que ya me va a llevar a decir lo siguiente. Entonces, en este sentido, fíjense bien, esta fusión teórica nos da este resultado. Tesis más conocimiento y comprensión igual a antecedentes. Antítesis, dialéctica, pros, contras, teoría, en otras palabras, marco teórico, marco conceptual, contrario, a favor, me da aplicación, análisis en la actualidad, y el proceso de síntesis hegeliano me va a dar la perspectiva. Fíjense bien, 3 elementos, mi opinión, necesarios en una investigación. Entonces, para las personas que piensan que un documento de investigación tenga que tener 10 capítulos, 20 capítulos, 25,000 capítulos, si tú me das antecedentes, actualidad y perspectiva, llegaste. 1, 2, 3 capítulos. Claro, los metodólogos casi me comen cuando digo esto. Pero, otra vez, el punto esencial es el resultado. Quizás no estoy yendo en avión. ¿Están de acuerdo? Y la metodología tradicional me dice, oye, vete en burro, tranquilo. No. Al conjugar estos conceptos que tenemos, mira, hacemos, ¿qué estamos buscando? Simple y sencillamente. Ahí es donde yo veo, bueno, ¿por qué nos complicamos? De aquí partimos de esta hipótesis, de esta pregunta, ¿cómo hacemos esto más sencillo? Con 3 elementos.
Espero que en esta parte, bueno, conjugación, Hegel, Bloom, nos da o nos va a dar este resultado. Para ir terminando nuestro viaje, el contenido del reporte, así le quise poner, creo yo que lo que tienen que tener como elemento sine qua non, aprovechando que estoy con todos ustedes, es lo siguiente: una introducción, fijación de objetivos, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué les dije? Antecedentes. Cuando me criticaban de esta teoría, por ejemplo en Colombia, que les platiqué, me decían, bueno, ¿y dónde dejó abogado el marco histórico, el marco teórico, el marco conceptual? ¿Y antecedentes no es un marco histórico? Hay un marco histórico en los antecedentes, o sea, es la historia. Entonces, sí hay marco histórico. Si le quieres llamar así, bienvenido. Marco histórico, antecedentes, actualidad de desarrollo. ¿Y dónde dejó el marco conceptual? ¿Dónde dejó el marco? Actualidad, desarrollo, los conceptos que vayas a manejar, positivos, negativos. Perspectiva, ¿dónde dejó la parte de los resultados? ¿Están? Me dio estos resultados para efectos de llevar a cabo que el sistema de pensiones de México está acabado o viceversa. Y por último, en esta parte, obviamente, el aterrizaje del viaje intelectual, lo que les dije, ok, ahora viene, ¿qué propongo? Que es el arte de esto. Porque estas propuestas tienen que ser viables, posibles, reales. No, pues yo propongo que para solucionar los problemas del mundo nos vayamos todos a Marte. O como es muy común, también lo he escuchado muchas veces, pues hay que crear más burocracia, ¿no? Pues vamos a crear más entes de gobierno. Para todo, discúlpenme, el legislador quiere, para esto, una ley. Y por eso tenemos leyes y leyes y leyes y leyes y leyes y más leyes. Recapitulemos y repensemos. Entonces, propuestas. Las referencias de las fuentes consultadas, que obviamente ahí vendrá qué tipo de fuentes de información y todo esto que tú hayas hecho, por supuesto. Y por último, si encontraste anexos que tú quieras incluir estadísticos, ¿verdad? Documentales. La parte esencial, si me permiten, que creo de estas horas que estoy abusando de ustedes ya, ¿la podrán encontrar en dónde? Ahí, porque estás haciendo totalmente el análisis. Estás haciendo el análisis, y ese es poderoso. Bueno, ya de todo esto, para ahora sí terminar, pues nos va a dar un resultado, producto jurídico intelectual, por supuesto, que, bueno, aquí tomamos en cuenta sistemas, valores, disposiciones, normas, y echamos manos a esto. Aquí la parte de la multidisciplinaridad, por supuesto, y la mayoría de las investigaciones ya no nada más son jurídicas, sino que tenemos que echarle manos a otra ciencia. Aquí con mis compañeras y colegas nos hemos visto sumergido en otros mares intelectuales de los que muchas veces no los dominamos, por supuesto. Entonces, aquí está el aporte, el conocimiento de otras ciencias que tienes que tomar en cuenta. Para allá está, no va para allá, ya está ahí la investigación científica. Ya no es únicamente jurídica. Entonces, este sería otro tema para desarrollar. Y ojo, lo que les comento, el resultado es su aplicabilidad. ¿Qué importa que este documento, bueno, pues sea otro elemento más de la biblioteca del H Congreso del Estado, cuando nuestros señores diputados ni siquiera lo ven? No, que esta investigación realmente nos dé elementos para mejorar, reformar, derogar, aplicar lo que nos importa en este caso a nosotros, abogados, juristas. Entonces, la aplicabilidad y cuándo podemos hacer útil nuestra investigación. Entonces, también salgamos de la biblioteca, no todos los documentos. Aquí viene mucho del investigador. Yo con mi documento de tesis, ahí voy a tocar las puertas. A ver, estas investigaciones, a ver, ¿quién me escucha? Hasta que
podemos tener alguna suerte de publicarla en algún editorial, etcétera, etcétera. Es un trabajo que, bueno, interesante. Por último, fíjense bien, finalmente, ¿esto es un rompecabezas? Ay, pues por supuesto, no es sencillo, para nada. Por más que les haya platicado todo esto, no es sencillo. Sí, definitivamente, por eso, discúlpenme la palabra, las personas que desarrollan este tipo de documentos, pues bueno, sí, tienen por lo menos tenacidad. Ya no les hablo de capacidad intelectual. Son aferrados o aferradas, no se dejan, insisten, inclusive cuando piensan o presienten que están equivocados, se aferran y se aferran más, la parte subjetiva, etcétera, etcétera. Entonces sí, lo que les digo aquí, nada podrá suplantar el roce que tiene el sujeto al realizar una investigación. O sea, nadie nos va a quitar el abrir un documento. Y para los que nos gusta o les gusta estar en las bibliotecas, no hay nada más agradable que un café, su computadora y la investigación. Para los que tienen que hacerlo por obligación, estoy seguro que le van a agarrar amor al arte. Y lo más importante es que miren, porque hoy en día existen leyes, instituciones, figuras, jurisprudencias, discúlpenme, tratados creados que, y pues bueno, todos conocemos que nuestro sistema jurídico anda batallándole, y por eso la Suprema Corte de Justicia anda batallándole con la legislación, discúlpenme, que le manda el Congreso de la Unión, y los estados también hacen mucho con ese desconocimiento. ¿Por qué? Porque no pasan por procesos, fíjense, comprobatorios. Ya ni les digo de expertos. Rincón del Vago, etcétera. Son las normas que, o ¿saben qué? Como viajan mucho porque tienen los recursos, los diputados se enteraron que en Colombia existe una ley, la ley 010, la aplicamos en México, la aplicamos. Y le dicen a su asesor que la aplique, o que la pase. Entonces, vean, esto nos ha llevado, lo dije quizás muy respetuosamente, a tener resultados desfavorables. Y para los que son litigantes, para los que son operadores del derecho, no hombre, pues pobres, curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, tras curso. Cuando mal se aprenden una norma, ya se las cambiaron y no se aplica, y luego jurisprudencia, en fin, caos en nuestro sistema de derecho. Por eso, en la teleología jurídica, ahí es donde toma la finalidad, como se los dije. ¿Para qué hacemos una investigación? Las investigaciones sirven para ayudar, para proponer algo. Entonces, aquel que va a hacer un ensayo, va a hacer una tesis, tómeselo en serio porque va a apoyar en algo. Lamentablemente en este país la divulgación científica está burocratizada a un sistema de investigaciones que su servidor jamás ha podido entrar. Y yo soy mi propio mercadólogo, y yo soy mi propio vendedor de conferencias, porque es imposible, es muy difícil entrar al Sistema Nacional de Investigadores, y cuando entras, la paga, créanme, está un poco baja o de risa. Disculpen para los que son miembros SBI, ¿no? No les pagan lo que se merecen. Por último, vean aquí, este es un rompecabezas. Está el abstract, la introducción, la revisión de la literatura, la discusión dialéctica, los métodos, metodología, resultados y conclusiones. Todo lo que les acabo de comentar en antecedentes, actualidad y perspectiva. ¿Qué resultados, ya está en la última diapositiva, qué resultados cuantitativos? Yo me he dado la tarea de, cuando he tenido la oportunidad de dirigir tesis, dar cursos, talleres, les tomo una pequeña encuesta para los que después trabajan conmigo, ya sea de manera directa o indirecta, que participan conmigo cuando tomo esta lección, llamémosle así, estas ideas, porque quiero comprobarme, por eso lo expongo ante ustedes, si me he equivocado o no. Estas ideas, como les digo, las he mostrado a mis alumnos, licenciatura, maestría, doctorado, en la teoría. ¿A qué me refiero en la teoría? En este momento. Todo lo que les estoy platicando es teórico. En la práctica, bueno, en cursos, talleres, conferencias, asesorías de tesis, la propia redacción. Ya cuando están conmigo, o con algún
colega, asesorado, allegado. Y por último, miren, los resultados que he tenido preliminares de un universo de 7 de cada 10 tesistas presentan avances del 90 al 100% en sus trabajos de investigación. Cuando en el método tradicional, créanmelo, no anda ni al 2. Entonces esto me hace pensar que podemos ir mejorando, trabajando en este sistema trifásico, si me permiten, para concluir. Es un sistema trifásico: antecedente, actualidad y desarrollo de investigación. Les agradezco muchísimo su invitación, su atención, doctoras, colegas todos. Estoy a ustedes. Agradecemos el discurso del doctor Escamilla. Jaime, si alguien desea formular alguna pregunta, favor de levantar su mano y espera que se le otorgue el micrófono, solicitándoles que sus preguntas sean formuladas de manera breve, precisa y sobre el tema de la exposición. Buenas tardes. En una de sus diapositivas, doctor, pone la conjugación de ideología con aspectos de naturaleza teórica y da por consecuencia algo científico. Más o menos creo que así decía su diapositiva. Y hace mención... La última parte no te escuché. Y da como resultado el aspecto científico. Okay. Sí. En esa parte mencionaba usted que nos teníamos que referir a bibliografías que realizan los autores en base a su investigación. Mi pregunta es, ¿cómo tratar de determinar esa ideología para yo poderla utilizar a sabiendas que cada autor, al final de cuentas, le imprime o le pone su creencia, su amor, su sentimiento, etcétera, etcétera? Entonces, cuando yo empiezo a hacer la investigación, me encuentro con 3 o 4 libros que uno a lo mejor piensa más en cuestiones morales, otro piensa más en cuestiones de creencia y así sucesivamente. Entonces a mí como investigador me pone en una disyuntiva, porque a lo mejor ahora lo que yo voy a escoger para poder plasmarlo en mi documento de investigación, pues va a ser a lo mejor algo, una moneda al aire al final de cuentas. Entonces, ¿cómo descubrir o cómo acertar realmente en la búsqueda con respecto al autor? Gracias. Perfecto. Bueno, mira, es prácticamente, sobre todo en un texto jurídico, vamos, muy poco posible, probable que podamos encontrar los sentimientos o la parte, digamos, ideológica del autor. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, ellos son documentos científicos desde el momento de que esas, generalmente los libros, generalmente pasaron por un consejo editorial, ¿sí? O pasaron por ya una tesis de grado, la tesis de maestría o de doctorado, se convirtieron en documentos científicos, que es lo que estoy platicando, colegiados por varios expertos del científico. Pero esta es una teoría. Vamos, yo puedo, todo esto que yo te platiqué es teórico y está sujeto a comprobación. Entonces, en esa parte, o la parte teórica, tú puedes generar a fulanito de tal teóricamente, pero su teoría está sujeta a comprobación, por ejemplo. Entonces, aquí en la parte subjetiva, bueno, casi te podría decir que tendrás que conocerlo, ¿no? Para que pudieras decir si es rojo, verde, amarillo. Pero en la parte científica, el dato que da, por eso viene también discúlpenme si no fue tan profundo, la parte cuantitativa, la parte cualitativa, de que él sí te está hablando de X fenómeno, pues te está dando, en eso nos ha ayudado la investigación hoy día, nos está dando números específicos para resolver un problema. No antes de los 90 hacia atrás, pues era totalmente teórico. El tratadista hacía hipótesis teóricas de las cuales tú compartías o no compartías. Simple y sencillamente se hace mención, comparto con esta teoría o no comparto con esta teoría, pero la parte ideológica del autor es difícil descubrir. Les comentaba el doctor que
Para el caso que nos ocupa la ciencia jurídica, es pues casi nula la utilización de técnicas empíricas, que más bien se va a la documental. Entonces la documental me parece muy fácil identificarla en el paso 2 o en la fase 2 de la trifásica, pero ¿qué hacer o cómo embona, cómo encaja todo el desarrollo? Por ejemplo, mi investigación doctoral tiene yo creo que más de la tercera parte, ¿sí?, de investigaciones técnicas cuantitativas. Es que es precisamente eso. Aquí no dije para no abundar más en este sentido, o sea, hay tres tipos de investigaciones: la cualitativa, llamémosle así, la teórica; la cuantitativa, numerológica, de técnica; y la que generalmente se utiliza hoy día en el derecho, ojo, en el derecho, la mixta. Entonces, bueno, si usted, volvemos a lo mismo, el ejemplo del objetivo, su investigación es cuantitativa, pues tendrá que utilizar técnicas, que más de una vez se lo comento, tendrá que utilizar técnicas diferentes a las documentales. Entonces tendrá que tener un manual, ahora sí, específico sobre la elaboración de la técnica que usted requiera para efectos de llegar a... Aquí yo lo que quiero llegar y dejar muy claro es llegar a la comprobación científica o llegar a la comprobación de la hipótesis, ya en el sentido de teórico, en el sentido cuantitativo, y nos va a dar un resultado que va a ser a la vista de todos, al menos de los que se consideran expertos. Enseguida será la entrega del reconocimiento al invitado por parte de la doctora de esta Casa de la Cultura Jurídica, Elizabeth Torres Rosa. Muy buenas tardes, complacida de tenerlos nuevamente en su casa. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo la distinción de entregar el reconocimiento al doctor José Manuel Escamilla Jaime por su participación en esta conferencia denominada Metodología y Técnicas de la Investigación Jurídica, rompiendo paradigmas en cuanto a su concepción y elaboración. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Se les recuerda que podrán traer su constancia de asistencia al presente evento a partir del día de mañana. Por asistencia, muchas gracias.